Palabra de Dios, el libro de los libros, eso quiere decir Biblia, libro de los libros. Pero este libro de los libros es la palabra de Dios, que es alimento espiritual para nuestra vida. Quiero decir algo antes a esta pequeña manada de valientes que se quedaron aquí para adorar al Señor. Fíjense que en lo que va de este tiempo, solamente una persona ha entregado una ofrenda para la hermana de Kenia. Estamos haciéndolo con tiempo para que después, a última hora, ustedes no tengan que restringirse de sus presupuestos y lo vayan haciendo con tiempo. Es una familia que necesita ayuda y ya saben ustedes que en los países africanos la gente está muriendo de hambre por inanición. No tienen qué comer, andan buscando raíces y hojas de árboles para alimentarse. Pero nosotros tenemos de todo aquí, gracias a Dios. Como no tenemos necesidad, creemos que en otro lado no la hay. Entonces, por eso es que insistimos en que sean sensibles, se acerquen al hermano Luis González y ustedes pongan ahí la ofrenda y no va a saber lo que su derecha ha hecho con la izquierda. Así que muchas gracias por poner atención a eso. La palabra de Dios, vamos a abrir en Apocalipsis para hablar un poco acerca de lo que estamos esperando. Porque pareciera ser que nuestro peregrinaje aquí en la tierra es inerte. O sea, pasa como los pajaritos de rama en rama. Sin embargo, nosotros vamos dejando huella hacia un camino. Los equilibristas, cuando pasan la cuerda floja, van con una vara en sus manos para poder equilibrarse. Pero no bajan la mirada de un punto donde tienen que llegar. Y lo señalan con una estrella de cualquier tipo, de bronce, de plata. Lo importante es que brille para ellos no perder su horizonte, su línea. Y van ahí permanentemente mirando la estrella. Nosotros también no debemos bajar la mirada de Cristo. Siempre tenemos que mirar a Cristo porque sabemos que allá Él nos está esperando, a usted y a mí. Pero hay algunas enseñanzas que nos dejan la revelación en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos 4 al 8 solamente. La Biblia dice que estas son salutaciones a la iglesia, a las 7 iglesias de Asia Menor. Pero en verdad es una palabra dirigida personalmente a cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie y escuchamos lo que dice el Señor. Juan, el apóstol, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre,
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Padre, le damos gracias por esta su palabra que acabamos de leer, que es la revelación de Jesucristo al apóstol Juan en la isla de Patmos, para que nos mantuviera alertas, atentos a ese día glorioso en que Cristo aparecerá en las nubes. Señor, por medio de esta palabra, usted háblenos en esta tarde, ministrenos y pastoréenos, para que su pueblo pueda estar listo al toque de la trompeta. Se lo rogamos y se lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Hay cosas que nos pueden desviar de la mirada, como les dije al comienzo, en este mundo en que nos estamos equilibrando entre el mundo y el espíritu. Ahí nosotros vamos por la cuerda floja y tenemos que tener la mirada centrada a donde queremos llegar. Por eso les puse el ejemplo del equilibrista. Ellos no bajan la mirada del punto donde tienen que llegar. Nosotros tampoco. No podemos salirnos ni a la derecha ni a la izquierda porque nos vamos a ir al vacío. Y por eso es que Jesús en esta mañana nos habla a través del apóstol Juan, que vio y oyó esta revelación que Jesús le mandó a través de su ángel para que se la revelara alrededor del año 95 después de Cristo. O sea, Juan era ya casi centenario. Y según dice la historia, alcanzó a estar 18 meses, un año y medio, preso en la isla de Patmos por causa de su fe. Pero interesante lo que él habla para la iglesia, para nosotros. Dice, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. A veces, cuando leemos la palabra, no entendemos ciertas cosas y es bueno aclararlas para que ustedes, cuando la abran y lean, sepan lo que están leyendo. Cuando Jesús le revela esto al apóstol Juan, está hablando de sí mismo, el que es, porque él vive. Resucitó y vive. El que es, el que era, o sea que había venido como niño, nacido de mujer, como hombre, para poder ser nuestro vicario.
¿Sabe lo que es vicario? Lo vimos en la escuela dominical esta mañana, en el estudio bíblico. Vicario es en lugar de. Por lo tanto, Cristo vino en lugar de nosotros, como hombre, para morir en la cruz como hombre en su lugar y en mi lugar. O sea, es nuestro sustituto. Por eso, el que era, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, Jesús lo estamos esperando el día del arrebatamiento. Y tenga mucho cuidado, por favor, no equivocarse. Cuando muchos dicen, estamos esperando la segunda venida. Error. Lo que estamos esperando es el arrebatamiento. La segunda venida es cuando el Señor vaque con nosotros después de los 7 años que hemos estado en su tribunal. 7 años en su tribunal. Dice, para rendir cuenta según sea lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo. Sea bueno, dice, o sea malo. Segunda de Corintios 5, 10. Y luego dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Cuáles son esos 7 espíritus? Hay que entender la palabra. Los 7 espíritus se refiere al Espíritu Santo en su obra perfecta, porque se encuentra en todo el andar de Apocalipsis o Revelación, que es el otro nombre que tiene ese libro, Revelación. El número 7 porque es el número de Dios, el número perfecto. Y el Espíritu Santo tiene una obra perfecta en cada uno de nosotros desde el momento en que le recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador personal. O sea, es mi vicario, vino en mi lugar. Él se puso en la cruz en mi lugar, me sacó a mí y se puso en mi lugar. Entonces, y agrega, y de Jesucristo el testigo fiel, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad perfecta ahí. Fíjese en esos pocos versículos, esas pocas palabras. Estamos hablando solamente del versículo 4 y comienzo del 5. El primogénito de los muertos, y esto debe ser un motivo de gozo, de alegría para nosotros. Cristo vino como hombre, murió como hombre y resucitó como hombre. Y porque Él resucitó, los que han partido antes de nosotros, en Cristo Jesús, creyendo en Él, van a ser resucitados también. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Dice, amados hermanos, no os entristezcáis, dice, como los otros que no tienen esperanza. ¿A quiénes se está refiriendo ahí? Se está refiriendo a los que perdieron un ser querido y se enojan con Dios. Oh, Dios es malo, ¿por qué me llevaste a mi papá, a mi mamá, a mi hermano? Y vamos haciéndole mandas y entregándole flores o haciendo cosas urgentes para que él salga del purgatorio lo antes posible. O sea, deje de pagar sus culpas en el purgatorio, dejar los pecados en el purgatorio. Entonces ellos no tienen esperanza, ellos solamente están clamando de labios, pero no con una fe en Cristo Jesús, que es el que venció la muerte, y porque venció la muerte,
nosotros también la vamos a vencer. Porque Él resucitó, también los muertos en Cristo van a resucitar. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Y luego nosotros, los que estemos vivos, entonces vamos a ir al encuentro del Señor en las nubes. Porque Él no va a bajar a esta tierra ahora. Por eso ustedes tienen que tener claro, no es la segunda venida, es el arrebatamiento. Y luego baja con la iglesia a cumplir el periodo del milenio en esta tierra. 1000 años aquí. Pero sigamos adelante. Al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Hasta antes que el Señor viniera, en el Antiguo Testamento se usaba a los animales para que con su sangre el sacerdote pudiera expiar el pecado del pueblo. Rociar así, con la sangre de los animales. Y en una ocasión, el rey Salomón presentó sacrificio por 1000 becerros, o sea, novillos de 1 año. 1000, imagínense, todo el día degollando animales para poder expiar el pecado del pueblo. Pero ahora Jesús, como dice el profeta Isaías 700 años antes, en el capítulo 53, dice que Él vino como el cordero para ir al matadero, o sea, morir por usted y por mí. Tenemos que aprender bien la lección, porque a veces leemos la palabra y pasamos por encima de ella, como lo he dicho otras veces, como el agua en la cola del pato. No entra. Siempre el pato queda con la cola seca. El agua le resbala y esperemos que la palabra del Señor no resbale sobre nosotros. Entonces, Jesús vino como hombre para que con su sangre pudiera expiar los pecados nuestros, los pasados, los presentes y los futuros. Porque si usted dice, no, yo no peco ahora, ¿es mentiroso o mentirosa? Claro. Y lo dejamos a él de mentiroso, porque dice que nosotros seguimos siendo pecadores, arrepentidos pero perdonados, lavados por la sangre de Cristo, que perdonó el pecado pasado, presente y futuro. Y por eso es que cuando le dice el apóstol Juan en la primera epístola, capítulo 2, verso 1, hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, después que vino a Cristo, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él no cometió pecado. Entonces, gloria a Dios. Estamos caminando en este mundo equilibrándonos de no caer al vacío con doctrinas falsas, con enseñanzas heréticas que nos hacen desviar de la meta donde queremos llegar. Y vamos con la lanza que nos ayuda a equilibrarnos, que es la palabra de Dios aquí, así. ¿Sí? Entonces, sigue haciendo la enseñanza el apóstol Juan. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra,
harán lamentación por él. ¿Pena? ¿Tristeza? No por él, por ellos mismos que no tomaron las precauciones a tiempo. Mire, cuando uno no toma una decisión a tiempo, puede sufrir consecuencias. Por ejemplo, una enfermedad. Hay algunas que son silenciosas. En las mujeres, un cáncer uterino. En los hombres, un cáncer a la próstata. Son silenciosos. Solamente cuando empiezan los malestares ya es tarde. Lo mismo pasa con la vida espiritual del hombre. A veces, cuando queremos reaccionar de la conducta de vida que llevamos, ya es tarde. Porque el Señor ya está ahí ya. Y dice que serán un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15, 52. Eso los oftalmólogos han dicho que es 11 milésimas de segundo. Ese parpadeo, 11 milésimas de segundo. Usted no alcanzará a decir nada ni a hacer nada. Todo está resuelto en 11 milésimas de segundos. Y usted tiene que estar preparado y preparada para ese momento, como yo también. Y Jesús agrega: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Otra vez lo reitera. Pero interesante, aquí Jesús reiteradamente en este libro de Apocalipsis o Revelación está haciendo mención a que Él es el alfa y la omega. Fíjese, toma una experiencia y un alfabeto griego, que era la cultura de la época, la sabiduría en la época contemporánea a Jesús, los griegos. Y Jesús usa muchas veces un lenguaje griego para interpretar la realidad de la vida. Nosotros aquí tenemos un abecedario desde la A hasta la Z, ¿verdad? 28 letras. Y con 28 letras usted compone todas las oraciones y escribe libros y hace historias solamente con 28 letras. Es decir, ahí está concentrado nuestro alfabeto, nuestra toda comunicación. Lo que está diciendo aquí Jesús es que en mí está concentrado todo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Todo está concentrado en mí. Fuera de mí ustedes no pueden hacer nada. Es lo que está diciendo Jesús ahí. Y eso tenemos que tratar de internalizarlo. Fuera de Cristo no podemos hacer nada, hermanos. Y dice, vuelve a reiterar, el que es actualmente, porque vive, está sentado a la diestra de Dios Padre. El que era, porque usted no lo vio, yo tampoco, no lo conocimos, pero era. Y el que ha de venir. Yo sé que esa es la fe. Yo sé que Él viene por mí. No sé si por usted. Algunos nomás. Qué pena que otros no saben que viene por ellos también. Porque el Señor viene por todos quienes le hemos confesado como Señor y Salvador personal. Cuando hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal con nuestros labios, lo tenemos todo. La ayuda permanente de Dios Espíritu Santo, que conoce todas las cosas.
Jesucristo es el arras en la persona de Dios Espíritu Santo. O sea que vamos a tener todos los privilegios como un anticipo de lo que viene. Arras quiere decir un pie, un adelanto, un porcentaje a cuenta de algo que voy a tener. Por ejemplo, si usted dice voy a comprar un vehículo, usted deja un pie, dice resérvemelo. O si quiere comprar un frigider, deja un pie, resérvemelo. Entonces nosotros aquí, con Dios Espíritu Santo, tenemos el arras, el pie de lo que está por venir, de lo que nos está esperando a ustedes y a mí. Por eso es tan importante entender la palabra y no vivir con sustos, con miedos. Fíjese que había una hermana que todas las semanas llegaba a la oficina y me decía, pastor, me decía, tengo tanto susto, tanto miedo de que yo no me vaya a ir con el Señor. Entonces una y otra vez le decía, hermana, ¿usted confesó a Cristo como su Señor y Salvador personal con sus labios? ¿Lo recibió? ¿Es su Señor y su Salvador? Lo he hecho muchas veces. Me dijo, bueno, ¿y cuál es su miedo? ¿Cuál es su miedo? Es que a veces hago cosas que no quiero hacer, pastor, me dice. Esos son los pecados que Jesús dijo, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque nosotros vamos a ir a ese gran trono blanco de Dios al final de toda la historia, después de haber estado en el milenio. Y fíjese, una cosa quiero que sepan y aprendan. En el milenio no van a morir, no vamos a morir. Vamos a vivir ya para siempre. ¡Ah! ¡Qué alegría, qué descanso!, ¿no? Claro, porque desde el momento que somos arrebatados, dice que vamos a ser transformados. Y este cuerpo mortal se transformará en inmortal. Por lo tanto, cuando descendamos del tribunal de Cristo, aquí a la tierra, a comenzar el milenio, ninguno va a morir, porque la muerte desapareció para nosotros. Pero los que quedaron aquí en las diferentes partes del mundo, los que no se fueron en el arrebatamiento, esos van a seguir el curso de la historia, van a morir y se va a repetir la historia. Y se van a ir yendo los que vayan naciendo y viviendo, se van a ir al infierno directamente, como esa metáfora hiperbólica de Jesús en Lucas capítulo 16 del verso 19 al 31. Por algo el Señor dejó eso como un elemento para que nosotros tuviéramos la tranquilidad de que si estamos en Cristo, vamos a ir al lugar de descanso, de consuelo. ¿Sí? No vamos a ir al tormento como el rico que estaba revolcándose en la llama. Porque en Cristo está concentrado todo. Es el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, todas las letras del abecedario griego componían lo que Jesús es. Así como para nosotros las 28 letras del alfabeto componen las oraciones y las redacciones que tengamos, espiritualmente también está todo concentrado en Cristo. Fuera de Cristo no hay nada.
En Cristo está todo. Entonces, por eso es importante tener la claridad de que en el Señor todo está resuelto. Él no improvisa. Él lo tiene todo planificado, todo hecho. Por eso Juan, el apóstol, en el capítulo 14, verso 1 y 2 específicamente, apela a nuestro quehacer, así como esta hermana que tenía miedos por lo que decía o hacía. En esa semana, cuando no se congregaba, cuando no estaba en el templo, pero llegaba allá y me decía todas las semanas, sin mentirles, todas las semanas, hasta que dejó de ir. Espero en Dios que haya entendido la lección. A algunos les cuesta más que a otros. Entonces, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Está Jesús hablando. Porque él había dicho antes, cuando le preguntaron, ¿es verdad que tú eres hijo de Dios? Quien me ve a mí, dice, ve al Padre, ve a mi Padre. ¿Quién me ve a mí? Ve a mi Padre. Entonces, estaban muy atribulados los hermanos, porque él había anunciado ya por tercera vez que iba a morir. Entonces, seguramente como esta hermana, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedar huérfanos? ¿Vamos a quedar solos? ¿No vamos a tener esperanza? ¿Se nos va el Mesías, el Salvador, el que esperábamos? Etcétera, etcétera. Entonces Jesús los calma y le dice, tranquilen John Wayne, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice. Y agrega, para que le crean, el versículo 2. En la casa de mi papá hay algunas pocas casitas. Así que peleen, luchen por tener una de ellas. ¿Ah? Muchas moradas hay. No eran poquitas. Muchas moradas hay. Y dice, si así no fuera, yo se los habría dicho, pues. O sea, está dando una tranquilidad, una seguridad de que nuestro caminar aquí en la tierra no es en vano. Y que tenemos que ir como el equilibrista aquí con la palabra de Dios, mirando al frente donde tenemos que llegar, porque allá está la victoria, si no voy a caer al vacío y me voy a destruir. Claro. Y son esas enseñanzas falsas, las enseñanzas heréticas, las falsas doctrinas, las que nos pueden hacer desviar del camino. Cuidado. Hay mucho sincretismo religioso ahora. Mucho. Y de eso tenemos que tener cuidado. Porque parece que fuera verdad, pero es mentira, hermanos. Y hay síndromes, oleajes que han venido sobre la iglesia. En algunos casos está cayendo oro. Ay, las tapaduras me las está haciendo el Señor o los ángeles de oro, etcétera, etcétera. Y la gente va por la curiosidad. Deja la sana doctrina y corre detrás de las falsas doctrinas para ir a ver la novedad. Está cayendo oro, a lo mejor si recojo un poquito puedo saldar mis deudas.
tengo problemas en la dentadura. A lo mejor el Señor me puede hacer un implante de oro o una tapadura de oro. No corran sobre falsas expectativas, hermanos. Dios puede glorificarse en su casa donde quiera que esté. Aún caminando por la calle. ¿Ya? Pero sí, aquí Él habla sobre su palabra. El Todopoderoso. Capítulo 1, verso 8 de Apocalipsis. El Todopoderoso. Entonces, ¿ve? El Todopoderoso. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada imposible. Todo es posible para Él. Incluso hay una adoración al Señor, una alabanza. Todo es posible. ¿Se la conocen esa o no? Cuando tienes fe en Dios, todo es posible, escuchando su voz. Oye su voz diciéndote, todo es posible para mí. Entonces pon tu fe en Dios, apóyate en Él, pues todo es posible con Dios. Todopoderoso. Todo es posible para Él. Y esa es una inspiración de el hermano Enrique Urdaneta, a quien tuve el privilegio y la bendición de conocer en Venezuela el año 82. Así que inspirado por Dios ese varón, porque tiene otras alabanzas también, pero esta es para nosotros en este momento. El Señor nos está bendiciendo con eso. El Todopoderoso, para Él nada es imposible, todo es posible. Si fue capaz de vencer a la muerte, y fíjese que Él demuestra en la muerte que es Dios, porque dice: yo tengo el poder para poner mi vida y para recobrar mi vida. ¿Quién es? El único, el Todopoderoso. Claro. Entonces, si Él tiene ese poder, también tendrá el poder para resucitar a los que están esperando el día del arrebatamiento. Todos los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento, José, María, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, todos los apóstoles, Pedro, Jacobo, etcétera, todos están esperando ahí el momento en que Cristo aparezca en las nubes, porque dice la palabra que ellos van a resucitar primero y luego nosotros, los que estemos de pie, vamos a ir al encuentro con Él. ¡Qué bendición! Entonces nuestro caminar no es en vano aquí en la tierra, solamente tenemos que esforzarnos por alcanzarla, la meta. ¿Sí? Y para eso yo tengo que mirar el blanco nomás. O sea, mirar el ícono que tengo allá mientras voy cruzando por este mar de la vida, por este peregrinaje aquí en la tierra, para no irme al mundo, no caer en el vacío y ser destruido por el enemigo. Así que, hermanos y hermanas, un poquito hablando de del Apocalipsis o la revelación que Jesús le entregó a través de un ángel al apóstol Juan, que estaba desterrado en la isla de Patmos. Está a 39 kilómetros de Kuchadasi hacia
norte. Una isla muy rocosa y fea, en la época en que llevaron ahí, porque ahí llevaban a todos los presos, delincuentes, y al apóstol Juan lo llevaron porque estaba predicando de Jesucristo y le habían dicho que no predicara más. Entonces lo llevaron de Éfeso a la isla de Patmos. Pero los barcos salen de Kuchadasi, que es el puerto que hay ahí en Turquía. 39 kilómetros, 2 horas caminando por el mar Egeo hasta llegar a Kuchadasi. Ahí puede encontrarse con la roca donde estaba el apóstol Juan y se pasaba mucho tiempo orando. Entonces la roca, Dios le preparó, a veces se quedaba dormido. Entonces en la roca le hizo un sacado para que apoyara su cabecita. Y después, como estaba de rodillas orando, le puso un pasamanos aquí para que se pudiera apoyar y levantarse. Increíble. Y la roca está partida en 3 partes, porque dice que cuando el Señor habló en esa roca, se partió en 3 partes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjese usted. Y ahí está el mudo testigo. Eso todos los que vamos allá pueden verlo. Claro. Así que, hermanos, les animo a que con estas palabras, con esta enseñanza de Cristo, podamos seguir caminando a la espera de su regreso, porque está a la puerta. Sí, algunos lo tienen por tardanza, como dice el apóstol Pedro. Algunos lo tienen por tardanza, pero no lo tenga por tardanza, porque algunos dicen, ya ha pasado 2000 años de que el Señor se fue y todavía no ha vuelto, lo estamos esperando cuánto tiempo, pero no viene. Cuidado, porque su venida es inminente y es intempestiva, sin aviso. Va a aparecer nomás. Entonces, ¿para qué? Para que estemos preparados. Si no estamos preparados, podemos correr el riesgo. Así que nos vamos a poner de pie y vamos a darle gracias al Señor por recordarnos estas cosas tan necesarias. Pero antes, como hemos estado hablando aquí de que es necesario confesar a Cristo como Señor y Salvador personal, es posible que haya alguien que todavía no lo haya hecho. Y yo le quiero dar la oportunidad para que ahí donde está levante su mano y me diga, yo quiero confesar a Cristo como mi Señor y Salvador personal. No sabe cómo hacerlo, pero yo lo voy a guiar después aquí adelante, así que no se preocupe. ¿Habrá alguien? Parece que todos somos salvos, gracias al Señor. Pero hay que dar la oportunidad, porque puede venir alguien que no lo haya hecho. Y dice que quien no haya confesado a Cristo como Señor y Salvador personal con sus labios, se pierde para siempre. Y hay hermanos en otras congregaciones, porque gracias a Dios aquí veo que no, en que son miembros de la congregación caminando por 30, 40 o 50 años, están ocupando cargos de liderazgo dentro de la congregación y no han confesado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y cuando les he explicado esto, pasan corriendo adelante a confesarlo como su Señor y Salvador, porque nadie se lo había dicho. Fíjese, una situación tan elemental, porque está escrito. No es algo que yo esté inventando, está escrito. Así que, por última vez, ¿habrá alguien que no lo haya hecho? No se avergüence. Póngase rosadito una vez y no rojo muchas veces. ¿Ya? Muy bien. Padre Celestial, le damos gracias
porque una vez más usted nos ha hablado esta mañana con el propósito de prepararnos y el propósito, Señor, que usted creó y levantó esta congregación para que pudiéramos estar preparados para el día del arrebatamiento, porque después de ese día no habrá más oportunidad. Y por eso, Señor, hemos escuchado esta mañana que en Cristo está todo concentrado. Él es el alfa y es la omega, el principio y el fin. Y con Él y dentro de Él está todo, Padre. Por eso alabamos, glorificamos y exaltamos